buenas noches. ¿Cómo están en este día miércoles 1 de julio? Ya cambiamos el mes. Ha llegado julio, ha llegado frío. Hay 9 grados aquí en Concepción, está nublado, por lo menos paró de llover. Y hoy estamos solitas. Hoy día nos acompaña solamente la nutrición. Así que muy buenas noches, querida colega. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos otra vez junto a ustedes, tratando de entregarles más conocimientos, siempre más herramientas para su entrenamiento y amenar un poco este tema, ¿cierto? Tiempo de que está más en casita. Así que, como dice la Constanza, el día la verdad es que está bastante frío, pero mi abrigadito espero que nos acompañen y que, por supuesto, nos sigan en nuestras redes sociales. Compartan con todos sus amigos, en los grupos que ustedes tengan. Compartan porque hoy, como dice ahí, vamos a hablar sobre la clave de una correcta terapia, la alimentación y la nutrición es la clave de una correcta terapia. Así que hoy día vamos a estar, como decía anteriormente, a nuestras solitas. Hoy día queremos resolver todas las dudas alimentarias que tengan. La idea es que sea una conversación un poquito más relajada, que ustedes nos compartan todas las dudas que tengan. Así que los invitamos a que compartan y que nos empiecen a hacer preguntas, ¿cierto, Patita? Bueno, lo más importante para comenzar a hablar de nuestro tema, lo más importante, ¿cierto?, la nutrición, es saber que la detección de parámetros nutricionales en los pacientes con enfermedad renal crónica, ya sea en etapa predialítica como en etapa ya de diálisis, es bastante frecuente. Principalmente encontramos la malnutrición calórico-proteico, que es la detección adicional más común, ¿cierto?, que vemos nosotros los pacientes con daño renal. Es por esto que nosotros tratamos, ¿cierto?, de intervenir lo más posible para mejorar todas estas alteraciones, mejorar un estado nutricional mucho más óptimo y tener siempre en cuenta que la desnutrición en los pacientes con daño renal van a estar vinculados, ¿cierto?, a un aumento de la mortalidad, principalmente en nuestros pacientes ya sea en etapa de prediálisis o en diálisis. Y también va a estar ligada mucho más con las complicaciones generales de salud. También van a provocar que el paciente llegue mucho más al hospital, que vaya a urgencia, muchas más horas de días de hospitalización, y también, en conjunto, lo principal es disminuir bastante la calidad de vida. Por eso la intervención nutricional debe ser en un momento oportuno. Bueno, perdona, que nos estaban diciendo que se escuchaba un poquito mal, se escuchará mejor ahora, que decían que había un poquito de eco. Esperemos que ahora se escucha con eco, dice. Se escucha con eco. Mucho eco, a ver. Veamos. Ahí se escucha un poco mejor. Ojalá que nos vayan diciendo, la verdad estamos un poco en un lugar un poco cerrado, entonces el eco puede... se escucha un poquito entrecortado, dice. A ver ahí. ¿Se escuchará mejor ahí o no? A ver, habla, Patito, a ver si a lo mejor ahí nos van diciendo. Bueno, lo importante es que nos vayan orientando cómo se escucha, que esté mejor ahí. Ya. No. Esperamos que se escucha mal. Todos nos dicen que se escucha mal. A ver, a lo mejor ahí se escucha mejor. Sí, ¿se escuchará mejor ahí? Esperemos que nos ayuden ustedes porque la verdad es que estamos en un lugar un poco con eco. Entonces, la idea es que ustedes puedan entendernos un poco mejor. A ver, ahí se escuchará mejor. Sí. ¿Bajar el volumen de los parlantes? Sí, mejor. ¿Sí? Ya, ahora sí. ¿Sí? Ya. Bueno, Patricia nos está hablando, ¿cierto?, de la importancia de los parámetros nutricionales en los pacientes, qué importancia tenía. Y nosotras como nutricionistas lo que habitualmente hacemos o lo que intentamos hacer es, partimos con lo primero, es valorar el estado nutricional del paciente. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una valoración global subjetiva. Tiene un nombre un poco complicado, es algo que nosotros más bien manejamos, pero en realidad es algo muy sencillo de utilizar, que lo puede utilizar alguien, cualquier persona del equipo. Tiene muy bajo costo, pero la desventaja que tiene es que no es tan específico, sino que nosotros solamente ocupamos
información de la historia clínica del paciente y algo del examen físico, pero no tan específico del paciente, pero sí nos permite más o menos dar una idea de cómo se encuentra el paciente, esta valoración global subjetiva. Y bueno, ¿qué es lo fundamental, pues, Pati? Bueno, el tratamiento dietoterapéutico de la enfermedad renal crónica, ya sea cuando el paciente está con daño renal, ¿cierto? Etapa 4, etapa 3, y cuando ya llega a diálisis en etapa 5, ¿cierto? Es bastante importante porque nos ayuda a nosotros poder intervenir al paciente, llegar a un gran desafío, ¿cierto? Como equipo de salud, equipo médico, tanto en el paciente, en la familia. Pero con esta herramienta nosotros llegamos a ayudar al paciente a mejorar su dieta, a enfrentar este nuevo cambio, que es estar en diálisis. Por lo tanto, elegir mejor la alimentación, tener los cuidados suficientes para que el paciente pueda llegar a la diálisis en óptimas condiciones y también terminar su diálisis en una condición bastante óptima. Por lo tanto, llegamos a un bienestar en general, tanto para el paciente y su entorno. Bueno, sí, pues y ahí es donde nosotras intentamos cumplir un rol fundamental y en realidad intentamos entregar al paciente, ¿cierto? No solamente en la etapa cuando él ya se está dializando, sino que también en etapas previas al reemplazo renal, a lograr que el paciente llegue de mejor manera a la diálisis o llegue de mejor manera a esta terapia de reemplazo renal. Es ahí donde la nutricionista selecciona estrategias, busca formas de intervención nutricional no solamente para él, sino que también para su familia. Y es ahí cuando nosotros como equipo hacemos de asesor, de facilitador para un respaldo no solamente de qué es lo que puede comer, sino que también intentamos ser un apoyo emocional tanto para el paciente como para su familia y obviamente para poder tomar esto como una clave de abordaje para la terapia y el tratamiento. Y obviamente al hacer todas estas intervenciones, logramos que el paciente no tenga problemáticas de malnutrición. Ojo, no solo por malnutrición por déficit, ¿cierto, Pati? Sino que también por exceso. Muchas veces piensa uno que la nutricionista solamente lo va a retar si es que está muy gordito, sino que es porque o está muy flaco o está muy gordo y la idea es que cuando llegue a la terapia de reemplazo renal, el paciente también nutricionalmente esté óptimo. ¿Y qué es lo primero que hacemos, pues, Pati? Bueno, nosotras hacemos una evaluación, ¿cierto? Aparte de lo ya conversado de la intervención dietoterapéutica, ¿cierto? En general, hacemos una evaluación nutricional que conlleva una evaluación antropométrica y también una anamnesis alimentaria. Dentro de la parte antropométrica, ¿cierto? También hacemos el examen físico. En la antropometría, principalmente medimos pliegues cutáneos, el peso, estimación de talla, principalmente en pacientes amputados o pacientes que están postrados, ¿verdad? Tenemos que hacer una estimación de esta talla ya que es más complicado llegar con más exactitud, pero con esta estimación logramos hacer un complemento, pliegues cutáneos, como les conversaba, peso, estimación de talla, ¿verdad? Y evaluación también de edema, ver si el paciente tiene mucha más retención de líquidos o no. Y de esta forma llegamos a un complemento y poder llegar a un diagnóstico un poco más certero. En la anamnesis alimentaria que nosotras hacemos, también podemos ver cuál es la dieta que el paciente comúnmente lleva en su casa, cuáles son sus horarios, frecuencia de alimentos, ¿cierto? Calidad de alimentación, la cantidad que el paciente consume y no más allá de lo que es principal también las costumbres, porque muchas veces no pensamos que la nutricionista nos va a dar una dieta un poco estandarizada, que siempre yo digo, para eso buscamos en internet. O sea, lo que yo necesito es una dieta individualizada, según mis creencias, según mis costumbres, qué me gusta comer y qué no. Entonces, yo con todo esto que recopilé de información de mi paciente en específico, logro un requerimiento nutricional personalizado y adecuo una dieta al paciente. Es decir, esto es personalizado y que eso quede bastante claro, Constanza, porque muchas veces dicen, pucha, la Nutri, que tantas cosas que pide, que pregunta. Pero de esta forma nosotros logramos también entregar unas herramientas más factibles de cumplir una dieta en diálisis. Claro, la idea nuestra es sacarle una foto al paciente, a su familia,
para poder ayudarlo de la mejor manera, tratar de entregarle herramientas para que él pueda tener el autocuidado, él sea finalmente el que tenga las riendas de su tratamiento, no solamente de la terapia, venir a dializarse, sino que también las herramientas para poder alimentarse mejor. ¿Qué es lo primero que nosotros determinamos cuando el paciente inicia la terapia de reemplazo renal? Nosotros lo primero que empezamos a ver y empezamos a evaluar en conjunto con el médico es el peso seco, ¿cierto, Pati? Bueno, el peso seco es esencial para comenzar un tratamiento dialítico. Bueno, en primera instancia los pacientes comienzan con su diálisis y no siempre se fijan en forma inmediata porque esto debe ser evaluado. No es llegar y decidir un peso. El peso seco es aquel peso donde el paciente, terminando sus diálisis, es decir, si se dializa lunes, miércoles y viernes, el día viernes cuando el paciente ya está terminando su semana y logra un peso libre de agua, de líquido, es decir, el paciente no tiene ni exceso de líquido ni falta de líquidos y el paciente se siente bien. Este es un peso en el que yo puedo designarlo, pero también tenemos que ir evaluando que el paciente no tenga síntomas ni signos de que se encuentra fuera del peso seco, sobre o bajo este peso. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que tener un paciente que no tenga edema, hinchazón, ¿cierto? Retención de líquido, que comúnmente lo conocemos. Tengo que ver que mi paciente no tenga calambres, que no sienta náuseas, vómitos, que no haya una alteración de la presión, es decir, que esta no suba ni baje, que el paciente se encuentre estable. Cuando mi paciente sale en condiciones óptimas y logra un peso sin edema, yo digo, este paciente está en mi peso seco. Ahora, ¿qué es importante de esto? Nutricionalmente se realiza la evaluación de los pliegues cutáneos para complementar esto, donde yo puedo ver qué compartimiento muscular tiene mi paciente, qué compartimiento graso tiene, y así yo puedo ir valorando también, junto por supuesto al equipo de salud, el peso seco del paciente. Por lo tanto, yo voy viendo si mi paciente tiene agüita por ahí en algún lugar retenida, ¿cierto? Que muchas veces pasa. Y lo principal de toda esta evaluación es ir viendo los edemas, principalmente como vemos en la foto acá. El edema, principalmente en extremidades se evalúa, ¿cierto? En piernas, brazos y facial también. Por lo tanto, cuando ya mi paciente se encuentra bien, lo que debo yo lograr como profesional y como paciente y familia, ¿cierto? Es que el paciente llegue a su peso seco y se permanezca en él. O sea, que mi paciente termine su diálisis y se vaya a su casa en su peso seco. Generalmente nosotros nos cuesta un poco porque se desordenan en veces. Ahora, ¿cuáles son los tips más importantes, cierto, para que el paciente mantenga su peso seco? Es que el paciente no suba de peso en exceso entre sus diálisis. Es decir, el paciente idealmente suba 1 kilo de peso día. Esto es lo que nosotros recomendamos para que no se nos escape el peso. ¿Cómo logro esto? Tomando agua restringida, que después con la colega vamos a conversar sobre el agua. Tomar, ojalá, no superar los 800 cc al día. Y también controlar la ingesta de sal, alimentos muy salados para que no haya tanta retención de agua. Y lo principal es semanalmente, durante, ejemplo, lunes, miércoles a viernes, no subir más de 2 kilos y medio. Y el fin de semana ya subir unos 3 kilos que pasa un día más sin diálisis, por lo tanto hay un poco más de permiso. Claro, sí. Y otra cosa muy importante que nos ayuda con el peso seco es que los pacientes que aún orinan, que tienen diuresis, así le decimos nosotros, ¿cierto? Que cuantifiquen su diuresis, que idealmente la midan, por lo menos una vez al mes. ¿Por qué razón? Porque cuando el paciente mide su diuresis, a nosotros nos permite tener también una idea más clara de cuánto líquido él está perdiendo y cuánto líquido efectivamente él puede consumir, ¿ya? Bueno, partimos con el peso, ¿cierto? El peso seco es lo fundamental. Patricia les habló de los pliegues cutáneos también, ¿cierto? Que eso nos van a ayudar a medir la grasa, nos ayuda a medir el músculo, también nos va a ayudar a determinar un poquitito si hay edema o no. Pero ahora nos vamos de lleno a lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Ir aprendiendo, ir hablando, ir entendiendo un poco qué es la alimentación. La alimentación hoy día nosotros vamos categorizando no solamente en lo que es, muchas veces nosotros nos escuchan decir
que no coma cosas con potasio, no coma cosas con fósforo, que o de repente como idiomas medio extraños y muchas veces queda tanto la familia como el paciente un poco colgado. Entonces nosotros cuando hacemos la evaluación nutricional determinamos nutrientes. Nosotros al hacer esta anamnesis nos da una imagen de cómo es la calidad y cómo es la cantidad de alimentación y nutrición que recibe nuestra paciente. Entonces, de esta forma nosotros determinamos tanto macronutrientes como micronutrientes. Cuando hablamos de macronutrientes, para que ustedes nos entiendan, nosotros vamos a hablar de la energía o de las calorías, ¿ya? Vamos a hablar de las proteínas, que es un macronutriente. Vamos a hablar de los carbohidratos. Vamos a hablar de los lípidos o de las grasas. Eso es a modo macro. Eso nos permite decir cómo se tiene que alimentar el paciente y cómo se estaba alimentando cuando nosotros hacemos la anamnesis. Y los micronutrientes, nosotros nos vamos a enfocar en los nutrientes críticos, específicos. Y es ahí cuando entra el potasio, el fósforo, el sodio, ¿cierto? Nosotros también tomamos como nutriente el agua. Por lo tanto, es ahí donde nosotros empezamos a hablar de esta importancia y le empezamos a explicar al paciente qué es lo que hace cada uno de estos nutrientes. La energía, obviamente nosotros la vamos a medir, como decíamos anteriormente, en calorías. Muchas veces los pacientes nos dicen, pucha, no sé, tengo que comer poco, porque quiero bajar de peso, entonces sáqueme calorías, sáqueme energía. Y efectivamente un paciente que está en diálisis no tiene que bajar calorías, tiene que aumentar calorías porque el proceso de la diálisis quita mucha energía, roba mucha energía. Entonces nosotros como nutricionistas debemos reponer esa energía. Después hablamos de las proteínas anteriormente. Las proteínas, ¿qué es lo que van a hacer? Las proteínas van a ayudar a que mi músculo se mantenga de forma adecuada, no se desgaste, no se pierda tanto, porque la máquina de diálisis saca muchas proteínas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer las proteínas? Van a hacer reponer y van a ayudar a que este musculito no se vaya. Y además, en el caso hipotético de que yo tuviese otras lesiones, las proteínas también me ayudan a que mi piel esté de forma adecuada, a que mi pelo esté de forma adecuada, las uñas. Si nos vieron los live anterior, el dermatólogo nos hablaba, nos decía que la piel, el pelo, las uñas son proteínas, por lo tanto es súper importante en la diálisis. Los carbohidratos también, muchas veces los pacientes escuchan de que los carbohidratos son casi que veneno para los pacientes que están en diálisis. O sea, que son diabéticos y en realidad, más que sean veneno, la importancia, ¿cierto, Pati? Ahí es como controlar un poquitito cuánto van a comer, ¿ya? Entonces, nosotros nos vamos a los nutrientes siempre más específicos. En este caso, nosotros siempre nos vamos al potasio, que es el más peligroso. Lo hablamos en nuestro primer live, hablamos sobre el potasio. Les explicábamos que el potasio tiene algo característico, que es que puede provocar alteraciones en nuestros músculos, puede provocar alteraciones en nuestro corazón, provocando taquicardia, un paro cardíaco, ¿cierto? Si nosotros lo consumimos en exceso. Y ahí es cuando nosotros tenemos que, como nutricionistas, enseñarles al paciente qué es lo que puede comer y lo que no puede comer. Y ahí siempre nos vamos como de lleno, ¿cierto, Pati? A evitar algunos alimentos como son, no sé, pues, el plátano, la palta, el tomate, la betarraga, la coliflor. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener mayor precaución, ¿ya? Les enseñamos nosotros como nutricionistas a cuánto es lo que máximo que pueden comer en un día, que generalmente ojalá no sea más de 2.000 miligramos al día. Nosotros les enseñamos en cantidades, en porciones, para que ustedes no estén calculando, porque esa es pega nuestra, pues la pega nosotros es calcular, la de ustedes es preparar, cocinar y ojalá que sea lo más variado posible. Entonces, por eso nosotros les enseñamos siempre las técnicas de remojo de la preparación, técnicas de doble cocción, de que pique los alimentos, de que vayan haciendo intervención en su alimentación para que se disminuya la cantidad de potasio que ustedes van a consumir. Lo ideal en potasio en sangre, Pati, es de, ojalá, no mayor a 5.5. Así que cuando ustedes tengan más de ese valor, nosotros lo más probable es que le vamos a tirar las orejas, ¿cierto? Claro. Hay que cuidarse bastante en la dieta. Bueno, nosotras hoy día quisimos hacer como un poco de todo, pero enfocada en su dieta principalmente para ayudarlo.
Otro nutriente bastante crítico para nuestros pacientes que se dializan y con daño renal es el fósforo, famoso fósforo, porque nosotras le hemos dado hincapié bastante en las educaciones. Bueno, el fósforo idealmente los exámenes se mantengan en valores entre 2.5, 5, ¿cierto? Ya, 5 como aceptable a los pacientes un poco más hiperfosfémicos. Bueno, lo que tenemos que hacer como pacientes es evitar las hiperfosfemias, evitar que este fósforo se altere demasiado, ya que el fósforo cuando se encuentra muy alto va a provocar prurito generalizado, ¿cierto? Alteración del calcio, por lo tanto va a haber un daño crónico en los huesos, que eso es lo principal, evitar cuando comenzamos con estos problemas de artrosis, ¿cierto? Que los huesitos se quiebran, pueden haber fracturas, por lo tanto deben cuidar bastante a que este fósforo se mantenga en niveles adecuados. El fósforo principalmente está en todos los alimentos porque viene ligado con las proteínas, es decir, los alimentos proteicos van a tener un gran aporte de fósforo. ¿Cómo yo trato de cuidar mi dieta, cierto? Evitando principalmente los alimentos inorgánicos. El fósforo, como ya comentamos en el slide anterior, se encuentra de forma orgánica y o inorgánica. Esto que vemos en la imagen es los embutidos, los menices, ¿cierto? Vienesas, los aditivos para el pancito, ¿verdad? Jamón, el paté. Todos estos embutidos son de tipo inorgánico. Esto quiere decir que junto a las golosinas, a las galletas, a los snacks, a las bebidas, la comida chatarra, es un tipo de fósforo que se pega en mi cuerpo. Es decir, se adhiere y lamentablemente tiene una absorción mucho mayor a el fósforo orgánico. Es decir, mi dieta debe ser enfocada un poquito más en los alimentos que tienen fósforo orgánico, que son las carnes, la leche, ¿cierto? Que si bien me van a entregar un poco más de fósforo, mi quelante lo va a reconocer, su absorción es menor, por lo tanto va a reducir un poco que esté elevado en sangre el fósforo. ¿Cuáles son los tips más importantes en el fósforo? Bueno, principalmente preferir consumo de fósforo orgánico antes que el inorgánico. También el uso de quelante, que es bastante importante. Los pacientes en diálisis tienen indicado uso de quelante, que es el calcio. Hay mucho ruido, perdón. Ahora vamos a mejorar un poquito eso, que estamos en la clínica, estamos en vivo, entonces tenemos a nuestros colegas trabajando, por lo tanto, perdón, ahora ya mejoramos el detalle. Bueno, para continuar, entonces, como les comentaba, lo más importante es preferir una dieta con fósforo orgánico antes que inorgánico, por supuesto, con las cantidades que nosotros les indicamos. El uso de quelante, como conversaba, es importantísimo que sea como se lo indica el médico. Es decir, si el médico me indica que el quelante debo tomarlo, que en este caso es el calcio, debo tomarlo junto con la comida. Yo, al tomarlo con la comida, lo que logro es que este quelante tome el fósforo en el estómago, se una a él y lo elimine por las deposiciones. Por lo tanto, la absorción intestinal de este fósforo va a estar bastante disminuida. Ahora, si yo uso este quelante y se me olvida y lo tomo en la noche, en la tarde, a otro horario, que no es junto con comida, este quelante, como es calcio, lo que va a lograr es aumentar el calcio, cosa que en algunos pacientes puede ser necesario, pero en la mayoría no. Bueno, y lo otro importante es no faltar a diálisis, ya que la diálisis es la encargada, Constanza. A veces los pacientes dicen, pucha, tengo que hacer por algo muy puntual, piden un poquito menos de tiempo. Claro. Y la verdad es que lo que logramos con esto es que no depuramos bien en la sangre, que no nos baje bien el fósforo. Y otro nutriente que en veces se altera es la uremia. Bueno, la uremia es producto, ¿cierto?, de la urea aumentada en sangre. Esto pasa cuando hay un consumo de algunos alimentos en específico, que es la carne, queso, embutido, va un poquito ligado con el fósforo y con el tema de los alimentos altos en proteínas. Sí, claro. Por eso, como decía Constanza, el aporte proteico de nuestra dieta debe ser adecuado a nuestro requerimiento nutricional y no excedernos ni tampoco consumir menos,
porque si nos excedemos, esta uremia se va a ver bastante elevada y nos va a provocar cansancio, debilidad, náusea, ¿cierto? En algunas ocasiones nos va a provocar un poco la verdad, como de querer dormir. Entonces, esa es la idea, que también no faltemos a diálisis para que la diálisis nos baje esta uremia y no elevar los niveles sanguíneos, ojalá sobre los 140, 150 miligramos por decilitro. La idea es que sea ojalá bajo eso, porque la calidad de la diálisis va a ser mejor, o sea, se van a sentir mejor. Nosotros muchas veces intentamos de que esto sea así, de orientarlos, de evitar el exceso de consumo de proteínas, ojo, en exceso y clasificada. Cuando nosotros hablamos de la uremia, como decía Pati anteriormente, hablamos del fósforo inorgánico, también se asocia mucho a esos alimentos que tienen este fósforo inorgánico a que aumentan mucho la uremia o la urea en la sangre, y eso hace que yo me sienta mal, que yo me sienta incómodo. Hay pacientes que me dicen, no, yo ando con la uremia en 180 y no tienen ni un, no, yo me siento bien, me siento después, no me molesta nada, no tengo ni un dolor, no tengo ni una molestia, pero a largo plazo sí, efectivamente podría tener molestia, mi cuerpo se va deteriorando, la piel se va manchando más, vamos teniendo repercusiones a nivel neurológico, nuestras arterias también se van dañando cuando tenemos la urea alta y cuando tenemos el fósforo alto igual. Por lo tanto, por esa razón nosotros lo clasificamos como nutrientes críticos, lo revisamos y le hacemos tanto hincapié a los pacientes en que es súper importante que esto lo controlen, que lo tengan súper bien, por así decirlo, a raya, a nivel, y como decía Pati, no faltar a las diálisis y tratar de preguntarnos a nosotros todas las dudas que tengan con respecto a eso, si es que tienen dudas de la uremia, qué es lo que es la uremia, o si tienen dudas, ¿cierto?, con otro alimento, nos puedan decir. Vamos a buscar algunas preguntas aquí, si es que nos han escrito algo por acá. A ver, veamos, tenemos a Guido Vega Olivares, consulta, nos pregunta. ¿Qué pasa con los suplementos alimenticios? ¿Hay alguno mejor que otro? Glucerna, Ensure, bueno, esas son marcas comerciales, etcétera. Gracias. Buen programa, nos dice Guido. ¿Existen, Pati, suplementos nutricionales especiales para pacientes renales? Sí. Claro. Bueno, dentro de la gama de suplementos, ¿cierto? Hay bastante, son de buena calidad los suplementos, pero nuestros pacientes con diálisis o daño renal, la verdad es que deben ser bien asesorados nutricionalmente, ¿cierto? Porque los que nombraba acá el amigo que nos acompaña esta noche, claro, habla de Glucerna, Ensure, que estamos hablando de marcas, pero son productos muy comunes dentro del comercio, pero tienen un alto porcentaje de potasio, de fósforo, ¿cierto? Y de otros minerales que en verdad nuestros pacientes con diálisis no lo requieren. Por lo tanto, hay unos que son renales, las marcas no las vamos a decir, sí, pero los renales tienen bajo porcentaje de potasio, de fósforo, y nos van a ayudar porque tienen alto porcentaje de proteínas y de calidad adecuada para que no se vea alterada ni la uremia, ni el fósforo, ¿cierto? Ni tampoco estar muy hiperproteico en nuestra dieta. Claro, sí, es súper importante eso, que cuando alguien les recomiende un suplemento nutricional, me dijeron que había un suplemento nutricional, yo lo puedo tomar, o me dijeron que me tomara una pastillita, o me dijeron que... Lo ideal es que siempre nos pregunten, o a nosotras, o le pregunten al médico. En este caso nosotros tenemos alto conocimiento de los suplementos que ustedes pueden tomar. Muchas veces hay pacientes que lo requieren, así que es mejor que nos pregunten a nosotros, ¿ya? Exacto. Siempre es muy importante que nos pregunten a nosotros qué es lo que pueden tomar como suplemento, ya sea si es que llegasen a requerirlo ustedes porque ustedes sienten que les falta algo, o nosotros, obviamente, cuando usted realmente lo necesite, nosotros le vamos a decir, ¿sabe qué? Tiene que tomar suplemento. Estas son las alternativas que tenemos, siempre viendo el costo, el beneficio que tenga esta suplementación. Claro, y lo otro que debemos tener en cuenta, que las cantidades que nosotros les vamos a recomendar, vamos a considerar, Constanza, que también esté dentro del agua que el paciente requiere al día. Claro. ¿Qué podrías decirnos tú, Coti, del agua? Oh, el agua, nuestro... Más que el agua, el líquido, más que el agua, el líquido. Qué sufrimiento más grande cuando el paciente llega aquí. Lo primero que lo retamos es que llegó el fin de semana con 3,5 kilos. Llegó el fin de semana con, no sé, o llegó entre semanas 4 kilos, 2,5 kilos. Y nosotros le tiramos las orejas, pues, oiga, pero ¿por qué subió tanto?
Y ahí está el líquido, la ingesta, el ingreso de los líquidos. Cuando nosotros los retamos porque suben mucho de peso, es que hoy día estas ingestas de agua no solamente vienen aquí yo tengo una taza, no es solamente del agua, del té, sino que también es de la bebida que me tomé, del juguito que me tomé, de la cazuela que me comí, de las muchas manzanas, porque es la fruta que puedo comer, entonces comí harta manzana, todo eso aporta líquido. Y ese líquido se queda en nuestro cuerpo, y como nuestro riñón es el principal eliminador o excretor de este líquido en exceso, se acumula. Si tengo el riñón malo, esa agua no se va a eliminar. Por lo tanto, corro el riesgo de que esa se acumule. ¿Y dónde se acumula? Generalmente, ustedes van a notar que esa agua o ese líquido se acumula en las extremidades. Se puede acumular en las piernas, se puede acumular en los brazos. Muchas veces los pacientes comienzan a sentir esta sensación de falta de aire, y esa sensación de falta de aire es porque el líquido se empieza a acumular en los pulmones y nuestro corazón empieza a trabajar en exceso. Por eso es súper importante, Patricia lo hablaba en un inicio, del peso seco, lo relacionamos mucho con el tema del agua o del líquido en sí. Porque ¿qué sucede? Que si yo tomo en exceso entonces líquido, esa agua yo la voy a acumular y mi peso seco se va a alterar. Entonces, cuando a mí me traten de llevar a mi peso seco en la máquina, como llegue con tanta agua, mi cuerpo se empieza a afectar. ¿Y qué pasa? Que es como yo, por así decirlo, es como una manguera, que yo la tengo apretada porque no puedo botar esa agua. Entonces, esa manguerita se empieza a inflamar, hinchar, ¿cierto? Se empieza a llenar de agua por un lado. Y llego acá con mucho líquido. Me programan en la máquina para bajar los 3,5 kilos, 4 kilos que subí. ¿Y qué pasa? Que esa manguera ¡pum!, se abre y empieza a correr esta agua. ¿Y qué le pasa a nuestras venas? Se chupan, se contraen. Y eso hace que yo en la máquina me hipotense, que empiece con taquicardia o que durante la diálisis me empiece a doler la cabeza. Obviamente porque mi cuerpo empieza a sufrir un estrés. Entonces dicen, no, es que el peso seco está más alto. Entonces yo necesito que me dejen con más kilos. Y no necesariamente es eso. Es que muchas veces, como yo llegué con tanto líquido, mi cuerpo se altera de esa manera. Entonces, por eso es tan importante que la ingesta de líquidos o de agua sea tan estricta, claro, que no sea una cosa de yo voy a tomar agua aquí a montones, o voy a tomar, qué sé yo, jugo, bebida, o voy a comer mi cazuelita, mi carbonadita. Tiene algo que ver con el tema del peso, y obviamente esa retención de líquido o esa agua nosotros la clasificamos, como les decía en un inicio, como un nutriente crítico. Y ahí también vamos un poco con el tema de la sal, ¿cierto? Sí, la sal, los alimentos ricos en sodio también hacen que yo retenga mucho más agua en mi cuerpo y hacen que este peso seco, que es lo que hablamos en un principio, se nos empieza a alterar, y ahí nosotros las nutricionistas sufrimos porque finalmente nos cuesta mucho más evaluar y clasificar al paciente nutricionalmente. Entonces la sal también es un tema, pues, Pati. Claro, la sal es bastante complicada. Lo otro que la sal en general, el sodio, se encuentra en nuestro organismo, no solo de dieta, sino que nuestro cuerpo tiene sal. Por lo tanto, esta sal hace que se retenga un poquito más de agua. Por lo tanto, retenemos más agua, comemos sal aparte en las comidas y nos da más sed. Claro. Entonces tomamos agua. Claro. Entonces, lo importante entonces, cuando nosotros hablamos del líquido, también vamos a tener que empezar a restringir un poquitito la sal. Y pucha, que a mí me da pena en realidad cuando de repente llegan los pacientes y nosotros empezamos a hacer esta anamnesis alimentaria que le contábamos anteriormente. Llega nuestro paciente y nos dice, en el hospital, ¿qué me dijeron que no podía comer, señorita Patricia? No puede comer sal, tengo que comer sin sal. Tengo que comer sin potasio. Tengo que comer sin fósforo. No puedo comer azúcar porque más encima soy diabético. Y ahí empieza el estrés del paciente en una primera instancia y esta prohibición excesiva también como de la sal y del potasio y del fósforo. Y la sal, ¿qué tanto la tenemos que prohibir, Pati? ¿La tenemos que prohibir de frentón, así como decirle al paciente cuando se va de alta para la casa, ¿sabe qué? No más sal. Es así, claro, ¿no? Es que sabes que esto es paulatino, los cambios tienen que ser de a poco, porque claro, siempre te relacionan por nuestra profesión como la del no casi, la prohibición, la que me va a retar. Entonces, claro, si queremos reducir la sal, es bueno enseñarle a nuestro paciente que ojalá se cuide, ¿cierto? Que si va a consumir sal, máximo sea la tapa Bic, ¿cierto? Que generalmente es una forma, no tengo una acá, pero
la tapa azul de la Pick, esto en sal debería ser puede para ser roja todos, igual, ¿no? puede ser roja, puede ser negra. Bueno, puede ser roja, negra, ¿cierto? Pero es como la más común. Y esta que sea durante el día, usarla como sal de mesa, como sal en sí. Y lo otro, cuidarme con los alimentos, evitar los alimentos estos productos que traen los sellos principalmente, esos debo evitarlos. Usar algunos tips, ¿cierto? Para bajar la sal. Y hay que tener cuidado también, porque acuérdense que hay alimentos que dicen bajos en sodio, pero vienen, para que tengan igual gustito, vienen con algo que se llama cloruro de potasio. Y eso hace que me suba el potasio por otro lado. Mira, aquí hay una pregunta de Guido. No es Guido, nuestro fiel seguidor, Guido no falla. Dice, ¿la sal baja en sodio es mejor? Creo que lo hablamos en el primer live, lo hablamos, Fue uno de nuestros tips. Sí. ¿Qué pasa con la sal baja en sodio, Pati? Bueno, la sal la vamos a nombrar, ¿no? Total, ya es bien conocida. La biosal. Muchos pacientes, claro, como yo les conversaba otra vez, nosotros nos damos cuenta qué pasará con este paciente. Se cuida y resulta que los niveles es súper alto. Y claro, usaban biosal pensando, claramente para la familia es mucho mejor porque disminuimos un poco el consumo de sodio. Pero la biosal es potasio, si de frente es potasio. Entonces, si vamos a consumir, yo prefiero que usen un poquito de la sal tradicional antes que usemos esta sal que en el fondo potasio se va a las nubes. Claro, ya. Hemos hablado harto, hemos chachareado harto con respecto a los nutrientes críticos, a los macronutrientes, bien específica. Ahora, de lleno, queremos que ustedes nos empiecen a preguntar, que nos empiecen a decir cuáles son sus dudas para ir empezando a entregar tips. ¿Qué hacer para la sed, por ejemplo? Que es algo que nos llegaron dentro de las preguntas internas antes de hacer el live. Los pacientes siempre, ¿qué hacemos, señorita Patricia? Estoy muerta de sed. Mire, llego todas las diálisis, pero sabe que yo subo 4 o 5 kilos, pero no es porque yo quiera subirlo, es que me da tanta sed. ¿Qué puedo hacer, Pati? Dame tips para la sed. Y pasa, principalmente en el verano, ahora igual es el tema del frío, entonces igual tomamos un poco más de líquido. ¿Qué hago para la sed? En estas cubeteras de hielo, ¿cierto? Formo hielo y lo mantengo en el refri, cosa que cuando mi sed sea muy elevada, ¿cierto? Ya sea descontrolable, como hielo. ¿Qué logro acá? Que un cubito de hielo aproximadamente son 30 cc de agua. Por lo tanto, yo al consumir un hielo, esta sed va disminuyendo, ¿cierto? Esto pasa todo por las glándulas, ¿cierto? Salivales, ¿cierto? Entonces se activa un tema de que el hielo me ayuda bastante, me adormece un poco la boca, me quita la sed. Y lo otro que yo al consumir, ejemplo, unos 3 hielos, voy a tener bastante menos que el aporte que me da un vaso de agua. Y lo otro que el vaso de agua no quita tanto la sed como el hielo. Lo otro que pueden utilizar es una rebanadita muy fina de limón y mantenerla en la boca. También esto da una sensación de disminución de sed o enjuagarse la boca. También es una buena técnica con agua, hacer gárgaras, pero esta agua tienen que botarla, por supuesto. Por lo tanto, la boca ya no se va a secar tanto y podemos lograr controlar un poquito más la sed. Sí, es complicado. Es complicado. Sí, es complicado el tema de la sed. Y además que los pacientes en diálisis sienten sed. O sea, es normal. Y es también, yo creo que algo que quiero que entiendan, que es un tema también un poco neurológico de nuestro cuerpo, es un mecanismo de defensa. En la diálisis me sacaron 4 kilos de líquido, me sacaron agua. Y el cuerpo obviamente va a pensar de que yo me estoy deshidratando aquí, ¿qué hago? Claramente el cuerpo de rechazo, o sea, no de rechazo, sino que, perdón, como de reacción, neurológicamente decir, toma agua. Entonces, obviamente, empieza este círculo vicioso. Por eso nosotros siempre les decimos, ojo con la sal, ojo con la cantidad de líquido que van a tomar, para que no estén tan ahí pobrecitos sedientos y que en realidad es súper incómodo. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? Y nosotros también los entendemos y tratamos de empatizar, y es súper importante ahí en que sean sinceros con nosotros, realmente de cuánto líquido están tomando, de cuánta agua están tomando y de cuánta sal están consumiendo, porque no les vamos a prohibir la sal, no les vamos a decir que no coman sal, o no les vamos a decir que no tomen agua, no, todo lo contrario, lo que nosotros queremos hacer es adecuar su nutrición, su alimentación, pero si ustedes nos dan datos certeros, pues si no nos dicen la verdad es que es un poco complicado. Lo otro que pueden hacer también, Constanza, es el agüita que yo voy a tomar en el día, ¿cierto? Ya controlé más o menos lo que voy a comer, hacer una dieta un poco seca. Y si dieta seca llamamos a unos 500 cc de agua que aportan los alimentos en sí, ¿cierto? Y el resto lo puedo dejar, por ejemplo, en una de estas botellas pequeñitas y la congelo.
Entonces, cuando yo tenga mucha sed, saco la botella y a medida que se vaya descongelando, yo voy tomando esta agüita. ¿Qué logro con esto? Una, que me quita más la sed porque el agua está bastante helada, y lo otro, que yo sé cuánta agua tomé. Sí. Porque ¿qué pasa? Que yo me tomo un vaso, después digo, ¿qué me va a hacer otro vasito? Claro, me tomo el otro vaso y ahí es donde la embarré, porque resulta que ya eso significa que subo más de peso, y como decía Constanza, y ahí empieza el angelito malo y el angelito bueno. Con un peso muy alto, y ahí ya vienen las complicaciones porque me ahogo, me siento mal y lamentablemente tengo que aprender a controlarme. Sí, lo más peligroso de todo esto generalmente son los edemas pulmonares, sobre todo en este tiempo ahora este tiempo de COVID. Cuidemos nuestros pulmoncitos, cuidemos nuestro corazón, porque si nosotros acumulamos agüita, la verdad es que lo más probable es que estemos mucho más, o que en realidad tengan más probabilidades de hacer una enfermedad respiratoria por COVID. Otra cosa que también nos preguntaron y que siempre nos preguntan los pacientes en la diálisis es el famoso estreñimiento. Señorita, ¿nos puedo ir al baño? Esto del calcio no me deja ir al baño. Tomo poca agua, no me deja. Yo tomo agua porque no puedo ir al baño. Entonces, el estreñimiento, esta incomodidad, también los entendemos. ¿Qué pasa, Pati? Aquí le queremos explicar un poquito qué pasa, por qué se nos provoca el estreñimiento. Claro, bueno, nosotros le hemos hablado de este tema antes, ¿cierto? Pero es súper importante mantener una digestión adecuada. ¿Qué pasa cuando estoy con estreñimiento? Recuerden que potasio, fósforo, ¿cierto? Se eliminan un poco, una cantidad de esto por la defecación. Por lo tanto, si estamos con estreñimiento, vamos a tener una acumulación un poco más alta, ¿cierto? De potasio, de fósforo. Entonces, si yo tengo mi flora, ¿cierto? Adecuada, me preocupo de mantener una microflora, que esté el tránsito intestinal funcionando, voy a ayudar bastante a que mis niveles de nutrientes críticos en exámenes se encuentren adecuados, y voy a aprovechar también a sentirme bien, porque la verdad es que es bastante incómodo estar con estreñimiento. Claro, bueno, sí, el tema del estreñimiento propiamente tal, ¿por qué se produce en los pacientes que antes de la diálisis, no solamente los pacientes que están en diálisis, sino que también antes de la diálisis, se produce porque hay una alteración de la microbiota intestinal? Ustedes deben entender que nuestro intestino, nuestro colon, tiene millones de bacterias de diferentes tipos, y hay algunos tipos de levaduras, honguitos también ahí que están en nuestro intestino. ¿Qué pasa con la diálisis o con esta enfermedad renal? Que se van produciendo procesos de inflamación, de estrés en nuestro intestino, y eso hace que muchos bichitos se mueran o se vayan, y me vayan quedando menos bichitos en nuestro intestino. Entonces, ¿qué ocurre? Que el tránsito intestinal empieza a ser menor, y como algunas veces empezamos a consumir calcio, empezamos a consumir hierro, algunas veces también tienen que utilizar antibióticos, eso hace que esta microflora o estos bichitos que yo tengo en mi colon se empiecen a morir y empiezo a quedar con poquito. Entonces, lo que nosotros muchas veces le recomendamos al paciente que está en diálisis es iniciar el uso de probióticos. Los probióticos no están prohibidos, ¿ya? Ahora, ¿cualquier probiótico me sirve? Sí, podríamos decir que sí, cualquier probiótico sirve. Pero lo importante sí es que tampoco nos excedamos, porque muchas veces, voy a tomar, vamos a hablar de marcas nomás, voy a tomar chamito, voy a tomar uno al día, voy a tomar harto, porque como no puedo ir al baño, voy a tomar harto. Entonces, no es la idea, ¿ya? La idea es tratar de que, ojalá, si tengo algún problema de constipación, para colonizar nuevamente mi colon, es tratar de tomar de diversos tipos de probióticos, ¿ya? Porque eso me va a ayudar, como decía Patricia, va a ayudar a que baje un poquitito más la uremia también. No se lo comen todo, pero sí ayudan a reducir un poquitito la uremia a nivel intestinal. Ayudan a mejorar el tránsito intestinal, por lo tanto también ayuda a que yo no me sienta distendido, no me duela la guata. Y hay algo que muchas veces nos pone en cara, ¿o no? Cuando le hablamos del yogur de pajarito, más bien conocido como el kéfir. Ayudan mucho. El yogur ese es un probiótico, yo creo que es mucho más fácil, yo creo que es como más económico, porque es un tema de que se convivan los pajaritos.
Y se crea el yogur natural, yogur casero, y los probióticos son de bastante buena calidad, por lo tanto ayudan bastante con el estreñimiento. Claro, porque ¿qué es lo que tiene el kéfir? El kéfir en su interior guarda una mezcla compleja de bacterias, ¿ya? ¿Qué son estas bacterias, estos probióticos? Entonces, no es solamente uno, sino que son varios. Y además tienen algunas levaduritas que nos ayudan a fermentar la lactosa que nosotros comemos, que es de la leche, y ayuda a que esto se fermente y ayuda a que mi colon se sienta un poquitito más acompañado de variabilidad de microorganismos, ¿cierto? Exacto. Y para el estreñimiento no tengo que tomar mucha más agua. Volvemos a insistir, probióticos nos sirven, la fibra obviamente la restringimos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los alimentos ricos en fibra tienen harto potasio o tienen harto fósforo, pero si le preguntan a la nutricionista, nosotros le vamos a decir, ¿qué podemos comer para aumentar la fibra? Bueno, los alimentos principalmente deben consumirlos crudos. Si estamos con estreñimiento, la verdad es que al cocerlos vamos a perder un poquito de fibra, ¿cierto? Por lo tanto, no vamos a tener mucho efecto. Lo otro que nosotros también recomendamos bastante, que si bien es un poco alto en potasio, en fósforo, por supuesto, si yo me como una cantidad muy alta, me va a provocar alteraciones en mi examen. Pero si yo consumo 2 cucharaditas de linaza, ya sea chía puede ser también, o un poquito de avena, mientras yo la consuma en una cantidad adecuada que nosotros recomendamos, siempre les damos escrito a nuestros pacientes, ya sea media mañana, ¿cierto? Con un poquito de, incluso pueden mezclarla con un mismo chamito, si la ocupan como tipo 11 de la mañana, la pueden mezclar en un vasito, que es una cantidad muy mínima del chamito, es una cantidad adecuada. Entonces, mezclamos con estas semillas, las dejamos un ratito, ¿cierto? Que vayan haciendo efecto de gel. Me la tomo y esto la verdad es que va a ayudar bastante, ayuda con la parte cardiovascular, también ayuda con el aporte de la fibra, que es lo más importante, y la verdad es que los pacientes tienen bastante buenos resultados, incluso con la fruta y la verdura que dentro de la permitida, por supuesto, pueden consumir ellos porque a veces se prohíben, se va como al extremo, como que tratan mucho de evitar la fruta y la verdura. Y esto es lo que también ayuda al estreñimiento, sumado con todos los antibióticos, medicamentos, el calcio, por lo tanto el estreñimiento es como parte de nuestros pacientes. Así que hay que saber mantenerlo activo en el tránsito intestinal. Bueno, como le decíamos, el tema del estreñimiento, hay que tener harto cuidado también, que en internet uno puede buscar que muchos alimentos sirven para el estreñimiento y tenemos que tener cuidado. Recordemos que nuestros riñones no funcionan de manera adecuada. Así que hay que tener cuidado con algunos alimentos que nos pueden decir que nos van a ayudar para el estreñimiento. Otras cosas que quisiéramos entregar también, para que ustedes sepan, como tips. Muchas veces nos hablan de algunos alimentos, como por ejemplo, ¿puedo comer quinoa? ¿Quinoa puedo comer? La quinoa es un alimento alto en potasio. Si bien es rico en proteína, tiene fósforo, tiene una alta cantidad, pero lo que más tiene es potasio. Independiente que yo lo eche a cocer, la quinoa tiene harto potasio. ¿Puedo comer cuscús? El cuscús, la verdad es que no es alto en potasio, ni tampoco es alto en fósforo. Pero en realidad el cuscús, 100 gramos de cuscús para comer aburre. O sea, a lo mejor si lo podemos consumir de vez en cuando, como para variar un poco la dieta, coma cuscús. No hay problema con eso. Acá tenemos una pregunta, Constanza. Vamos a aprovechar de leerla porque la verdad es que nos gusta mucho que los pacientes, pacientes e invitados, ¿cierto? Y amigos nos pregunten. Acá preguntan. La señora Lili pregunta, ¿el chucrut sirve? ¿El chucrut sirve? El fermentado de chucrut. Exacto. Como probiótico, el chucrut se dice que tiene hartos probióticos en general, pero la verdad que para un paciente que está en diálisis, y la verdad es que el aporte de probiótico que va a entregar, no sé si es tan bueno o tan alto. En ese aspecto yo creo que si quieren comer algo más natural, yo prefiero que se vayan de lleno a los kéfir, al yogur de pajarito. Sí, cuando ellos quieren comer, yo lo que recomiendo es que el chucrut, porque ¿qué pasa con esto? Que a veces lo hacen con vinagre de vino. Sí, ese es el problema. Ahí nosotras colocamos un poco de ojo porque nos vamos a subir un poquito con el potasio. Entonces, si bien a alguien le gusta el chucrut,
lo puede comer en una cantidad adecuada. Recuerden que es repollo. Entonces, si yo lo preparo con vinagre de manzana, por ejemplo, la verdad es que pueden consumirlo y la verdad es que la cantidad es lo importante. Sí, yo creo que es ahí... La tacita, digo yo, no esta zona. Esa fermentación va a tener probióticos y todo, exacto. Pero si la pregunta va como dirigida, si me va a servir como un buen probiótico, yo soy fiel al kéfir, porque por lo que les decía anteriormente, es una mezcla de muchas bacterias y de levaduras, entonces eso hace que el tema de la colonación, se me fue la palabra, de la colonización en el intestino sea mejor. ¿Qué otros tips importantes queremos dar? No siempre, pero se puede indicar, los pacientes lo ideal es que consuman omega 3. Como pescado, Pati, como mucho pescado, salmón, como mucho atún, como mucho jurel, porque esos son los pescados que tienen omega 3. La verdad es que hay que tener harto cuidado con ese tipo de omega 3. ¿Por qué razón? Porque va a estar asociado, como hablábamos anteriormente, a proteína, a que se puede subir la uremia y obviamente puede ser un poquitito más complejo, ¿cierto? Entonces, el omega 3, ¿qué nos va a ayudar? ¿Qué nos va a servir? El omega 3, como les hablé anteriormente, el omega 3 nos va a ayudar a ser un antiinflamatorio natural. ¿Por qué razón? Porque el omega 3, ¿qué sucede con él? Como en nuestra diálisis nosotros nos produce un proceso de inflamación, como les explicaba anteriormente, el omega 3 nos va a ayudar a que disminuya esa inflamación. También va a ayudar a que las grasas malas, los colesteroles malos, también se arrastren, no se absorban tanto. Entonces es antiaterosclerótico. Ya, un poco rara la palabra, pero eso va a ayudar a controlar las hipertrigliceridemias, que los triglicéridos se suban mucho, ¿ya? Por lo tanto, va a prevenir enfermedades coronarias, que es una de las causas principales de muerte de los pacientes en diálisis. Entonces, el omega 3 ayuda mucho, sobre todo a estos efectos cardiovasculares que tienen los pacientes, porque tienden a estar más urémicos. El omega 3 ayuda, reduce el riesgo, no en un 100%, por supuesto, pero reduce. ¿Hay alguna recomendación? Sí. Si ustedes lo requieren, quieren tomarlo y pueden comprarlo, nosotros le podemos recomendar qué tipo de omega 3 pueden consumir para que puedan mejorar, ¿cierto? Y pueda tener ese beneficio que nosotros les estamos comentando. Lo otro es que el omega 3 no simplemente recomendarlo para nuestros pacientes en diálisis, sino que yo creo que para las personas en general, Constanza, para nosotras, por ejemplo, para los adultos, para los niños, hay distintos tipos de omega 3, por supuesto, claro. Pero es cuando tenemos una dieta un poco deficiente, sobre todo ahora que estamos con un poco de más restricciones para comprar, para salir de las casas, podemos consumir estos suplementos y nos ayudan bastante a la salud en general y a mejorar los niveles de grasitas principalmente y prevenir enfermedades cardiovasculares. Sí, cardiovasculares. O sea, el omega 3, si ustedes nos preguntan, no solamente para los pacientes hoy día de diálisis que nos están viendo, tanto hemodiálisis como peritoneodiálisis, sino que para toda la población en general, desde los niños en primera etapa de formación neurológica, desde la guatita, cuando está en la guatita de la mamá, el omega 3 es fundamental, es un ácido graso esencial para nuestro cerebro, para nuestros tejidos, por lo tanto, el omega 3 es protector a lo largo de toda nuestra vida, es protector cuando yo tengo solamente diabetes, es protector cuando yo solamente tengo hipertensión, es un protector cardiovascular. Así que, si nos preguntan tips, para todos los que hoy día nos están viendo, el omega 3 sirve, ayuda mucho, porque nos va a proteger cardiovascularmente y nos va a ayudar además, sobre todo en la primera infancia, a nuestra cabecita, a nuestro cerebro. Cuando adultos y tantas enfermedades, cuando ya uno llega a una tercera edad, ¿verdad? Que ya las enfermedades son un poco más a nivel de memoria, ¿cierto? Así que esto ayuda bastante a prevenir. Claro. Hay otro nutriente y yo creo que con este vamos, y que también lo dejamos como posible indicación, es el uso del zinc. El zinc es un mineral que muy pocas veces o a veces se habla cuando los niños están más chiquititos, como el niño no crece, o para el pelo, tomemos zinc. Sí, porque el zinc
ayuda de cierta forma a todo lo que es los tejidos, ¿cierto? Ayuda también, es parte de nuestras células. Pero en el caso de los pacientes que están en diálisis, y sobre todo cuando están más viejitos los pacientes o gente de mayor edad, el zinc nos ayuda mucho porque nos disminuye la disgeusia. ¿Qué es lo que es la disgeusia? La disgeusia es la pérdida de gusto, la pérdida de sabor. El zinc nos ayuda. Entonces, si nosotros suplementáramos a nuestros pacientes con zinc, también nos ayudaría. ¿Lo podemos obtener de los alimentos? Claro, pero lamentablemente tendríamos que consumir en demasiadas cantidades. Cuando estamos en diálisis nos complica, porque tenemos que reducir, ¿cierto?, de algunos alimentos que poseen zinc. Pero en el caso de que yo no esté en diálisis y no tenga problemas ni con potasio, ni con fósforo, ¿cierto?, ni que tenga la urea alta, el zinc podría obtenerlo a través de los alimentos y me ayudaría a eso también, y también ayuda mucho a la parte cardiovascular. Qué mejores datos hoy día nosotras, ¿cierto?, saliendo con estos datos, tips para nuestros pacientes, así que, para nuestros auditores, ¿cierto?, que siempre nos acompañan, fieles han sido con nosotros. Bueno, agradecer siempre que nos acompaña Alexis, siempre está aquí con nosotros, no nos abandona. Alexis, te agradecemos. Te agradecemos enormemente. Directamente para Alexis cuando organicemos el tema de peritoneo. Sí, así que Alexis, realmente te agradecemos que nos acompañes noche a noche. Le agradecemos también a nuestras enfermeras coordinadoras que también siempre están ahí con nosotras, apoyándonos, acompañándonos, a todos nuestros pacientes en general, a Silvita Espinosa que también de repente llega un poquito más tarde, pero siempre llega, a Guido que en realidad también es alguien que llegó, que no sabemos, no es paciente nuestro, pero siempre nos acompaña y siempre nos hace preguntas y está con nosotros ahí tratando de acompañarnos y de compartir. Así que hoy día tenemos una novedad, tenemos una noticia que los que nos siguen en Facebook y nos siguen en Instagram lo han visto. Estamos haciendo recetarios, ¿cierto, Pati? Claro, nosotras tratando siempre de innovar, de buscar nuevas formas de comunicarnos, de entregarle a ustedes herramientas para que no sea tan aburrida la atención nutricional, ¿cierto? Y eso, estamos con el tema de las recetas nutricionales, con aporte, con videos, con gramaje, ¿cierto? Un poquito más casero para que los pacientes puedan trabajar en su casa, ¿cierto? Y entretenerse con estas nuevas ideas. Claro, y que en realidad tampoco no sea algo tan fome y tan aburrido, porque toda la vida nos dicen, pucha, yo no puedo comer nada al final, pues me restringen de un montón de cosas. Entonces la idea hoy día es que aprendan, por ejemplo, subimos una receta de un queque, le pusimos queque renal, porque no es a base de harina de trigo, sino que nosotros inventamos una harina que es una harina a base de arroz y a base de almidón de maíz. Por lo tanto, su contenido tanto de potasio como de fósforo es bajo, y así vamos a estar subimos la receta de pan también, vamos a enseñar preparaciones con zapallo italiano, con pollo y con todos los alimentos que ustedes pueden comer para que, como nos dijo un día la psicóloga, tenga sazón la comida, tenga un gusto rico, ya que le sacamos la sal, le sacamos un montón de cosas, para que la preparación sea rica, yo pueda compartir en familia, que no tenga, ¿cierto? Que no tenga que prepararme comida aparte, porque pucha que fome cuando llegan, que yo no puedo comer. No, pues la idea es que si van a comer que si van a hacer una torta, todos puedan comer en la casa sin culpa y obviamente siguiendo la receta. Así que los invitamos a que por favor nos sigan en Facebook, nos sigan en Instagram, comenten qué les gustaría aprender, comenten sobre las recetas, si hacen las recetas, que suban alguna fotito, ¿cierto? Claro, una foto y nos etiquetan para poder revisar. Claro, y bueno, vamos a hacer los videos tutoriales también, pues nos ha costado un poquitito, pero vamos a tratar de enseñarles de alguna manera a poder cocinar, que eso es lo que deben también tener en consideración y no olvidar nuestros videos que hemos ido subiendo a las redes sociales. Recuerden, Instagram, Facebook, Saludial Clínica, ¿cierto? También en YouTube lo publicamos, los videos que hemos podido, porque igual estamos un poquito con estas cosas, pero a medida que vamos teniendo un poquito más de tiempo, vamos subiendo estos videos, por lo tanto para nosotros es súper importante que ustedes los vean, que los compartan, en veces los pueden guardar incluso, porque ahí vamos de todos los temas que hemos tocado en este primer semestre. Claro, hoy sí pasó un semestre, Pati, ya pasó, llegó julio, viene bajando el avión julio. Así que
Bueno, agradecer, no nos han llegado más preguntitas. Agradecer nuevamente a todos los que hoy día nos han acompañado. Agradecemos, ¿cierto? Siempre la audiencia que tenemos, que sabemos que en este tiempo hay mucha gente haciendo live y tiene mucho contenido, pero siempre ahí están los fieles. Así que agradecer. Vamos a seguir enviando recetas, vamos a seguir ayudándolos, vamos a estar ahí, comenten, publiquen, hagan todo lo que necesitan para que nosotros los podamos seguir ayudando. Así que un gran abrazo a todos, un gran abrazo a nuestros pacientes, a los que no son pacientes, a nuestra familia, a nuestras enfermeras, a todas las personas que nos acompañan. Así que a todos los que nos han apoyado en todo este tiempo. Así que les enviamos a todos un gran abrazo. Si tienen algún tema que les gustaría que nosotros tratemos, a lo mejor con algún cirujano vascular o algún endocrinólogo, a lo mejor dennos ideas también de lo que a ustedes los aqueja y para nosotros poder ir enseñándoles cada vez más. Así que les dejamos un gran abrazo. Allá abajo está Saludial, @saludial en Instagram, no es que Saludial, estoy como el Bachelet, que le cortaba ahí con el slash. Saludial, así que búsquenos en YouTube también para que puedan ver los videos, así que nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas y esperamos. Noches a todos. Un beso a todos, muchas gracias. Chao, que tengan buena noche.